¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevo video, exploración espacial. Bueno, una cápsula informativa en realidad, porque en las últimas 2 semanas, 10 días, ha pasado de todo. Yo también he tenido algunos viajes y por supuesto cuando uno viaja es cuando pasan las cosas. Y a pesar de que yo muchas veces comparto por Twitter lo más importante, no quería dejar de hacer una especie de video en la cual me anoté acá los temas importantes que están pasando. Sobre todo, miren, 3 o 4 temas. Starliner, que es el último estatus de Starliner, la misión CFT, que sigue en la estación espacial. Tuvimos una nueva conferencia de prensa. La misión Crew 9 está, la novena misión de rotación de tripulación de SpaceX está lista para despegar, le falta muy poquito. Tuvimos otra conferencia de prensa. SpaceX volvió a volar después del problema que tuvo con los Falcon 9 y quería, bueno, además de participar en las conferencias, poner un poquito en contexto qué es lo que está pasando, algunas de mis opiniones, así podemos entender un poquito mejor sobre estos temas. Hacía como 2 semanas que no teníamos noticias más detalladas, más allá de algunos tweets, mismo de los astronautas o de gente de Boeing o de estación espacial, de lo que estaba pasando con CFT, la primera misión de la cápsula Starliner. El día 25 de julio tuvimos una nueva conferencia de prensa, nuevamente con Steve Teach, que es gerente de Commercial Crew Program, de servicio del programa de tripulaciones comerciales de la NASA, y Mark Nappy de Boeing, explicándonos un poquito la situación, qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan que iba a haber unas pruebas? Se iban a realizar pruebas con los propulsores o con uno de los propulsores para entender las similitudes de lo que podría haber pasado durante el vuelo del ascenso y previo a acoplarse con la estación espacial. Pero básicamente el mensaje principal fue este. We don't have a major announcement today relative to a return date. We're making great progress, but we're just not quite ready to do that. We're here to be open and transparent and talk about, all the great learning that's happened. What we did see in the thruster is the same kind of thrust degradation that we're seeing on orbit in a number of the thrusters. El problema es que se hicieron de vuelta estas pruebas, o se hicieron estas pruebas en la base de White Sands, y evidentemente no han llegado a un resultado concluyente. Por lo tanto, ese es el problema por el cual no hay una fecha definitiva hoy por hoy de cuándo van a realizar el desacople y el regreso de los astronautas. Y yo realmente me parece genial que haya sido honesto de un principio Steve Teach. No tengo un anuncio importante o principal para darles, porque no lo tenemos. Simplemente queremos ser abiertos con ustedes y comunicarles cuáles son las últimas informaciones, y creo que eso es muy valioso. En su momento, el día de la conferencia, el 25, compartí en Twitter esto que puse acá, que de hecho lo leo con ustedes. Básicamente, las pruebas para revisar la degradación de los propulsores en tierra no han sido concluyentes, por lo tanto la fecha de regreso sigue incierta. Después Mark Nappy en esta misma conferencia del 25 de julio nos comprobaba que hay un sellado de teflón, que hay una fuga en un sellado de teflón que podría estar relacionado con la pérdida de rendimiento de los propulsores. Este teflón puede haberse metido en alguna de las líneas de combustible, por lo tanto tienen que seguir haciendo pruebas. ¿Cuándo van a volver? No hay fecha de regreso, y por supuesto la NASA, por más especulaciones que hay afuera, la NASA siempre tiene plan A, plan B, plan C, y debe tener muchísimas alternativas pensadas. Bueno, no muchísimas, pero tiene alternativas pensadas en el caso que Starliner no pueda ser utilizada. El objetivo, tanto Steve Teach como Mark Nappy insisten en que el objetivo principal es traer a los astronautas, a Butch Wilmore y a Suni Williams, con Starliner, porque creo que es fundamental para poder entender el régimen de ingreso utilizando los trajes, el comportamiento de los trajes y los astronautas en pleno reingreso a la atmósfera. Pero por supuesto, al no encontrar la fuente de lo que ha causado el problema y al no estar hoy seguros de cómo minimizar el riesgo, es por eso que hoy no tenemos una fecha. Pero
creo que lo principal es que se quiere encontrar, cuanto más tiempo se tarda, es que se quiere encontrar la causa del problema para poder resolverlo y que no vuelva a pasar. Pero las pruebas siguen, miren. With all these test results, we determined that we could run one more set of tests while we're docked, and it's really icing on the cake for us. So Steve talked about the one more docked hot fire test. That's going to verify all the thrusters are acceptable at the acceptable performance levels. Again, we learned something from this flight. We didn't know that other visiting vehicles do this before they leave, and so we're probably going to make that part of our normal regime when we are doing long duration missions. Además de la prueba que se hizo en White Sands, en el cual se hizo un encendido estático del propulsor, se va a hacer un encendido estático en órbita con diferentes propulsores del módulo de servicio de Starliner, y aparentemente va a ser un proceso habitual. Muchas otras naves lo hacen y va a ser un proceso habitual, como decía Napi, en las próximas misiones de Starliner también. Y creo que esto va entre las pruebas que ya pasaron en tierra. Steve Stitch nos contaba que están desarmando el propulsor. Además tienen un módulo de servicio prácticamente idéntico al que está en órbita. Lo están desarmando, están viendo si hay pérdidas, no hay pérdidas, corrosión, no hay corrosión. O sea, están tratando de llegar al cuál fue el origen del problema, tanto de la pérdida de helio como del rendimiento de los propulsores. Y a pesar de que en órbita es muy difícil solucionarlos, pero sí entenderlos y tratar de decir, puedo aceptar este riesgo y puedo decir, sí, traigamos a los astronautas teniendo casi la seguridad de que va a ser una misión segura. Yo creo que eso es lo que está esperando la NASA antes de disparar ninguna otra opción alternativa, de usar una Dragon, usar una Soyuz, pero creo que van a tratar de agotar todo tipo de instancia para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Y honestamente creo que, y esto es una opinión personal, menos mal, no sé si va a sonar bien lo que voy a decir, pero qué bueno que ha pasado todo esto, por supuesto sin que traiga riesgo a la tripulación, ¿no? Que no lo vemos por ahora, y que Starliner tenga que lidiar con todo esto ahora, ¿no? Es como que si realmente lo que siempre han mencionado querían aprender, bueno, espero que estén aprendiendo de todo al estar casi 50 60 días en órbita en la estación espacial. Como ellos dicen, estamos como en un gran hangar en órbita que nos permite para entender mejor el vehículo. Bueno, ojalá que lo puedan entender bien. Y quizás haciendo una analogía con SpaceX, que a veces me parece un poco injusto, tengamos en cuenta que esta es la primera vez que Boeing lanza una nave tripulada, una cápsula. Y para cuando SpaceX lanzó su primera misión tripulada, ¿se acuerdan de M2 con Bob y Doug? Ya SpaceX tenía a cuestas 20 o 23 misiones de carga con Dragon, con la primera versión de carga. Y eso le dio a SpaceX un bagaje de conocimiento muy interesante, porque básicamente la cápsula Dragon 2 era una especie de modificación de la Dragon 1 con ventanas y con el sistema de soporte de vida, el Life Support System, para poder permitir que los astronautas viajen a bordo de una cápsula. Pero toda la tecnología, el conocimiento, el know-how y la experiencia de haber lanzado 20 veces prácticamente con Dragon a la estación espacial le permitió tener un sistema de prueba casi infalible para poder después lanzar con mayor tranquilidad a la primera misión tripulada, cosa que Boeing no tuvo. Con esto no estoy justificando a Boeing, pero lo que quiero decir es que a veces es injusto las comparaciones cuando en realidad SpaceX venía ya de casi 20 lanzamientos con Dragon. Y creo que va a ser importante que Boeing llegue a la raíz de lo que está pasando para que esto no vuelva a pasar. Insisto, yo sigo teniendo confianza en Starliner. Es importante que se tengan dos cápsulas, no solamente por un tema de redundancia, sino por un tema de rotación de tripulación y para el desarrollo de la parte comercial de órbita baja de la Tierra. Creo que es muy importante que haya dos cápsulas. Pero además hay otra cosa muy importante que mencionó Napi. Miren lo que dijo después. The only thing that we do differently, Steve and I have talked about this, we would not have been so emphatic about an 8-day mission. We kept saying 8-day minimum mission. I think we all knew that it was going to go longer than that. We didn't spend a lot of time talking about how much longer, but I think it's my regret that we didn't just say we're going to stay up there until we get everything.
¿Se acuerdan que en mi video de hace unas semanas, acá está la placa del video, qué pasa con Starliner? Les dije, les comenté, era más que nada como un video editorial en el cual yo les comentaba cuál era las comunicaciones que teníamos por parte de NASA y Boeing, cómo se había perdido la regularidad y cómo, en mi opinión, habían manejado mal las expectativas de siempre decir que la misión iba a durar entre 8 y 10 días, cuando en realidad probablemente sabían que esto iba para largo y que la misión seguramente iba a durar como mínimo un mes. Bueno, me alegra que lo puedan mencionar y que hayan dicho, sí, esto lo manejamos mal y probablemente me arrepiento o nos arrepentimos. Tenemos que haber dicho que la misión iba a durar mínimo 8 o 10 días y que duraría lo que sea necesario para entender mejor a la cápsula, seguramente sin saber que todo esto iba a pasar, pero siempre en una primera misión es muy difícil que todo salga perfecto, así que las posibilidades de que se hubieran tenido que dar más tiempo eran casi seguras, así que bueno, me alegro que lo hayan clarificado. Esto fue el día 25 de julio, pero el día 26, a ver si no estoy loco, el día 26 tuvimos la conferencia de prensa de Crew 9 o Crew 9. Y como habitualmente sucede, la NASA invita a los medios y hay como dos conferencias de prensa, una al lado de la otra. Primero hablan los gerentes de la misión, en la cual dan información de cuál es el estatus, las pruebas, las últimas, la situación del hardware de la misión, el booster, la cápsula, las fechas de lanzamiento, y después al ratito viene la conferencia de prensa ya con la tripulación, lo que van a hacer, hablan desde el comandante, los especialistas de misión, el piloto, y nos comentan un poquito qué es lo que van a hacer, las cosas que van a llevar a órbita, sus expectativas, sus experiencias. Muy lindo interactuar con ellos, pero en la primera parte nuevamente Steve Teach, que es el gerente de Commercial Crew Program de la NASA, básicamente habló un poquito sobre las prioridades que tiene la NASA en este momento. The overall sequence is to undock and bring Butch and Sonny home on Starliner, and then go launch the Crew 9 mission, and then do the direct handover and bring Crew 8 home. So that's our overall sequence of events in Commercial Crew. Traer a Starliner de vuelta a la Tierra, a Butch y Sonny, lanzar Crew 9 y después traer de vuelta, que desacople Crew 8 y que regrese a la Tierra la tripulación de Crew 8. El lanzamiento de Crew 9 está pendiente de Starliner. Recuerden, la cápsula Dragon para Crew 9 tiene que acoplar en el mismo lugar donde está Starliner ahora, así que Starliner tiene que salirse. Esa es la situación ideal para que Crew 9 pueda acoplar. Así que estamos a la espera y dio nuevas fechas para el lanzamiento de la misión Crew 9, que no va a ser antes del 18 de agosto. O sea, hay una ventana de lanzamiento que va desde el 18 de agosto hasta principios de septiembre. Este tipo de conferencias de prensa, para mí es importante compartirlas con ustedes porque es cuando más nos enteramos de cosas. Muchas veces las conferencias de prensa dicen van a hablar sobre Crew 9, pero en realidad terminan hablando de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque están todos relacionados. Entonces, Crew 9 depende de la fecha del desacople de Starliner. Crew 9 dependía también del problema que tuvo SpaceX en la segunda etapa. Entonces, después tenemos a Sarah Walker de SpaceX contándonos qué fue lo que pasó. O sea que hay muchas cositas que después nos vamos a tener, fechas y calendarios que se van moviendo, plataformas que están habilitadas o no. Hay muchas cosas que, además de Crew 9, nos vamos enterando en estas conferencias de prensa. Y una participación súper importante en estas conferencias de prensa fue la de Sarah Walker, que es la directora de las misiones Dragon en SpaceX, que nos contaba básicamente, bueno, no solamente el estatus para la misión de Crew 9, la cápsula que ya está en el Centro Espacial, acá en el Centro Espacial Kennedy, pero también dio detalles sobre la anomalía que sufrió SpaceX en su último lanzamiento de una misión Starlink, ¿no? Ustedes saben que pasó, la primera etapa despegó perfectamente, aterrizó y después tuvo esta anomalía en la segunda etapa que no llegó a poner los satélites Starlink en órbita. Y la verdad, ¿para qué se los voy a explicar yo? Sara lo explicó perfectamente, no solamente detalló el problema, sino que además qué hizo SpaceX, cómo detectó el problema y qué hizo para corregirlo. As many of you know, about 2 weeks ago during a Starlink mission, Falcon 9 first stage performed a nominal first burn, separated from the second stage, and returned for a successful landing. However, a liquid oxygen leak developed in the second stage engine.
So the cause of the leak, I mentioned that this happened when I spoke with you guys last week, but I have a bit more detail to share with you today, and some good news. So the cause of the leak was later identified as a crack in a sense line for a pressure sensor. So this line cracked due to fatigue that's caused by engine vibration and looseness in the clamp that constrains that line. We found it really interesting and positive that despite the leak, the second stage engine still continued to operate throughout the entire duration of that first burn where we observed the leak. It completed engine shutdown, and then it entered a coast phase for about 30 minutes in the intended elliptical parking orbit. So unfortunately, the fluid leak that we saw in the first burn in the cold of space led to excessive cooling of the engine components, and most importantly, those associated with delivery of the ignition fluid to the engine. So when it was time to restart the engine for the second burn, it experienced a hard start because there was slow delivery of that ignition fluid to the chamber. That damaged the engine hardware, and then it caused the upper stage to lose steering capability. So these are things that we think about in the design and build of these vehicles. So the second stage itself continued to operate as intended in a scenario like this. So what it did is it proceeded to deploy the Starlink satellites and then successfully passivate itself. That's a process where it vents down stored energy in the stage, which that occurs at the conclusion of every Falcon mission. So in other words, the stage sensed that there was something wrong with the engine. It went ahead and did its payload deploy sequence and then passivated itself to safe it for deorbit. So for the near-term Falcon launches, we actually just removed this sense line and this sensor from the second stage engine. It's not related to the flight safety system in any way. It's not used for that system, so we're able to just remove it. It's redundant with alternate sensors we already have present on the engine, but that location tends to see a bit more vibration. So we can get the same data from our other sensors. We just pulled that line out of the engine for the near term. And that design change has actually already been tested at our rocket development facility in McGregor, Texas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo identificaron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo hicieron las pruebas antes de volver a lanzar? O sea, todo esto en 15 días. Y creo que todo esto pasa porque es una empresa privada que tiene la capacidad de poder lanzar 2 veces por semana, y la cantidad de data que tiene la capacidad de analizar y de cámaras le es mucho más fácil identificar con muchísima rapidez e implementar cambios con muchísima rapidez. Ya conocemos la cultura de SpaceX, es realmente notable con qué claridad y con qué capacidad explica lo que pasó, cómo se identificó, cómo se solucionó el problema y cuál es la rápida implementación o la solución para poder volver a volar. Realmente increíble. And I have good news to report, which is that yesterday the FAA formally approved us to return to flight, that they agree with the conclusions of our investigation and the corrective actions taken, which is really good news. We actually expect Falcon 9 to return to flight this evening, launching from Launch Complex 39A in Florida. So it was really incredible to see how quickly the team was able to identify the cause of the mishap and then associated corrective actions to ensure success of future missions. Y sí, finalmente fue el 27 de la madrugada, 26 de la noche, 27 de la madrugada que Falcon 9 volvió a volar desde acá de la plataforma 39A. Compartí un pequeño video que hice, un humilde video desde la vereda de mi casa, y no solamente lanzó de la 39A, después lanzó al otro día desde la 40, a la plataforma prácticamente al lado, también con más satélites Starlink, y después a menos de 24 horas desde California en Vandenberg, de la plataforma número 4, otra misión de Starlink. Las 3 misiones exitosas, las 3 utilizando 3 plataformas diferentes, 3 barcazas para aterrizar, primeras etapas que cumplían su vuelo 17, su vuelo 14, lanzando 21, 23 satélites Starlink, algunos de ellos con capacidad directa de Starlink al celular. Así que creo que esto es justamente lo que quería SpaceX y NASA más que nada, después de las modificaciones que Sara comentó a la segunda etapa. O sea, ok, lancen algunas misiones de Starlink para ver cómo va la cosa. Evidentemente Sara tenía razón, esta línea, que hay una curiosidad, ella mencionó después en la conferencia de prensa que esta línea de detección que falló fue incorporada a la segunda etapa del Falcon 9 porque un cliente en particular lo pidió y que después quedó. Y qué casualidad que no era parte del diseño original que Falcon 9 había decidido, y ahora vuelven al diseño original
porque evidentemente esta línea estaba puesta en un lugar donde se genera mayor vibración y bueno, increíble, ¿no? Borrado el problema. Así que finalmente tenemos tres misiones de Falcon 9 exitosas, ya utilizando la nueva configuración o sin esta línea de detección sensorial. Y creo que esto, como les decía, le permite a la NASA tener mucho más tranquilidad para despejar el calendario, decir, bueno, ahora podemos de vuelta poner misiones como Crew 9, que va a depender de Starliner, Polaris Dawn, que por lo que escuché también en la conferencia de prensa se mueve para septiembre o más adelante en septiembre. Próximas misiones de Axiom. Así que esto pone de vuelta al Falcon 9 y a SpaceX en su cadencia habitual de lanzamientos. Pero esperen, porque las noticias de SpaceX no terminan acá, sobre todo con respecto a las misiones tripuladas, porque también Sara nos dio este anuncio bastante curioso. So, after 5 years of splashing down off the coast of Florida, we've decided to shift Dragon recovery operations back to the West Coast. So that's where we recovered the Dragon cargo spacecraft 21 times between the years of 2011 and 2020. And we will be sharing more detail associated with this on our updates page later today, but I wanted to provide you some insight ahead of that since we are here together. Bueno, una pena que no vamos a poder tener más llegadas de Dragons a la costa de Florida, tanto en Atlántico como en el Golfo. La principal causa es el baúl, el trunk de la cápsula Dragon, porque, a ver, el proceso de reentrada en la atmósfera se producía primero separando la cápsula del baúl. La cápsula, no sé si lo llegan a ver, el baúl es lo que va atrás de la cápsula Dragon, que es la parte donde va la carga, que no es presurizado. Y una vez que esto se desprende, la cápsula Dragon enciende sus motores Draco y hace lo que se llama el de-orbit burn, o el encendido para sacar de órbita la cápsula. Y luego reingresa y atravesaba prácticamente el territorio casi entero, dependiendo de la inclinación de la órbita, atravesaba casi todo el territorio de Estados Unidos, y por eso mucha gente podía tener imágenes como esta. Esta me acuerdo de haberla grabado durante el regreso de Crew 4, espectacular, cruzando el cielo de Florida. Bueno, lo que se descubrió es que el trunk, este pedacito, quedaba en órbita muchas veces por meses, y después, a pesar de que se pensaba que cuando entraba en la atmósfera se destruía completamente, bueno, resulta que no. Y que han caído partes del trunk en diversos lugares de Australia. Entonces, para tratar de decir, bueno, vamos a minimizar esto, no queremos tener un problema con alguna zona poblada en un futuro. Entonces, en conversaciones con la NASA y haciendo algunos ajustes del software, lo que se va a hacer es que primero se va a hacer el encendido del de-orbit burn, o el encendido para sacarle de órbita la cápsula con el trunk con el trunk acoplado. Y una vez que se haya hecho, se va a desacoplar, la cápsula entra en la atmósfera, y seguido después entra el baúl o este trunk, y se va a desintegrar en la atmósfera en el Océano Pacífico, o a mitad del Océano Pacífico, antes de que la cápsula siga su camino y aterrice en las costas de California. Así que bueno, ya para el 2025 nos vamos a ir despidiendo del regreso de las Crew Dragon en Florida. Y al ratito tuvimos la conferencia de prensa de los astronautas de la misión Crew 9, que van a despegar, bueno, ahora con fecha entre el 18 de agosto y principios de septiembre, una tripulación que está integrada por Sina Carman, que va a ser su primer vuelo y va a ser comandante de la misión. Después tenemos a Nick Cage, el piloto, el veterano astronauta, Stephanie Wilson, que vuelve a volar, y Alexander Gurbunov de Roscosmos de Rusia, que van a despegar de la plataforma 39A. También de esta misión, su fecha va a depender, aunque parezca mentira, de una misión que va a lanzar en octubre, que es Europa Clipper. ¿Por qué? Porque Europa Clipper va a necesitar un Falcon Heavy para despegar, y la plataforma Europa Clipper tiene una fecha determinada en octubre. Si no me equivoco, es octubre 9 o octubre 10, no me acuerdo ahora. Pero para acondicionar la plataforma se necesita cierto tiempo determinado antes, y entonces esa fecha de principio de septiembre puede peligrar. Por eso tiene una ventana bastante acotada Crew 9 para poder despegar, y va a depende de dos factores: de Starliner y de la capacidad de lo que se llama el turnaround, de la capacidad que tenga SpaceX de reacondicionar la plataforma 39A para que el Falcon 9 con Europa Clipper pueda despegar.
La conferencia de prensa fue muy divertida, como siempre contando información sobre ellos, sus estudios, sus vidas, lo que van a llevar a la estación espacial, en qué experimentos van a trabajar, pero quizás eso amerita para otro video mucho más complejo cuando hagamos la cobertura de Crew 9. Bueno, y por último tengo anotado acá como última noticia para compartirles, a pesar de que han pasado muchas otras cosas. Tenemos novedades de Starship para el vuelo de prueba número 5, el core stage de Artemis para la misión Artemis 2 que ya está acá en el Kennedy Space Center. Tengo Marte subrayado y nada más. Bueno, me estoy refiriendo seguramente a esta roca, a este estudio que hizo el rover Perseverance sobre una roca en Marte que tiene estas especies de manchas que parecen de leopardo, que según científicos esto puede significar o son marcas de potencial actividad biológica hace miles o millones de años en Marte. Esto no es que se ha descubierto vida actual, porque muchos medios, por supuesto, medios tradicionales que no tienen el conocimiento o el contexto, que se descubrió vida en Marte. No se descubrió vida en Marte, ni tampoco la NASA está diciendo que ha confirmado la existencia de vida en el pasado. Esta roca con estas manchas que vemos acá pueden dar señales de una potencial existencia de vida hace muchísimos años en la superficie de Marte, que puede ser la noticia quizás más importante en la historia de la humanidad, pero así como puede ser que sea verdad, no sabemos hasta que no haga un análisis fehaciente de esta roca. Y también este tipo de manchas he leído varios artículos en los cuales pueden deberse a otros factores y que no tienen nada que ver con la actividad biológica. Y creo que esto refuerza más que nada la importancia de la misión Mars Sample Return. Creo que si alguien dudaba de para qué mandar una misión a Marte, no es importante, bueno, creo que este descubrimiento lo único que hace es poner nuevamente en un primer plano a una misión que todavía estamos en veremos, que es su presupuesto, que es su arquitectura, que las fechas, que en el 2040, evidentemente Marte nos está diciendo, vengan, acá estoy, tengo todo para ofrecerles. Perseverance ya recogió parte de muestras de esta roca, las puso en uno de sus tubos y está a la espera en la superficie que lo vayamos a buscar. Así que ojalá que esto sirva como un recordatorio y una especie de enfatizar la importancia de que esta misión se concrete, ¿no? Ojalá. Bueno, es todo por ahora. Creo que no tengo más noticias. Hay muchas más noticias, por supuesto. Creo que vamos a hacer otro video aparte con el vuelo de prueba número 5 de Starship, que todo indica que va para finales de agosto, principios de septiembre. Si es así, bueno, no les quiero decir nada, pero probablemente no pueda ir. Ojalá que sea para mediados de septiembre. Acuérdense, se lo tengo que decir, por supuesto. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido, denle like, pongan la campanita para que les avise sobre nuevos videos. Y es importante que me comenten a ver qué piensan sobre Starliner, qué piensan sobre... Pero pónganme comentarios de verdad, qué piensan. No, que lo haga SpaceX solamente, no. Seamos fríos y objetivos. Y díganme qué opinan sobre la situación con Starliner, sobre Crew 9, sobre Starship. Así que yo en la medida de lo posible, por supuesto, los voy a contestar, me encanta. Y les agradezco nuevamente que estén ahí conmigo todo el tiempo. Y nos vemos en el próximo video.